Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Este mes de abril estamos dedicándolo exclusivamente cada una de las emisiones al tema Malvinas, un nuevo año recordando el conflicto de 1982. Hoy vamos a tener un programa, yo creo que distinto, no son testimonios, salvo uno, de veteranos de guerra, sino justamente los hijos de algunos veteranos de guerra que residen o han residido aquí en la ciudad de Ushuaia, en la Tierra del Fuego. Ellos integran la subcomisión del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, que se llama Herederos de la Causa Malvinas. Pero también tendremos la palabra del actual secretario de Asuntos Malvinas, Daniel Arias. Estos testimonios pasan por cómo recuerdan ese momento, si hablaban con sus padres sobre el conflicto del 82, cómo viven ellos como hijos de veteranos de guerra cada una de las vigilias, que ya es tradicional en la ciudad de Ushuaia o en toda Tierra del Fuego. El tema central de hoy, entonces, con los integrantes, algunos de los integrantes de Herederos de la Causa Malvinas. Jonathan Bonetti es uno de los integrantes de la subcomisión de Herederos de la Causa Malvinas. Este es su testimonio. Y ya estamos con Jonathan Bonetti. Jonathan, tu papá, Carlos, ¿verdad? Carlos Bonetti. Fama de buen historiador, porque recuerdo a Carlos Bonetti que le gusta mucho la historia no solamente de Malvinas, sino la historia en general, ¿verdad? Sí, tal cual. Siempre le encanta hablar sobre toda la historia. Bueno, y un hombre apasionado por este tema en especial, que es el conflicto de 1982. A manera de anécdota, cuento que justamente el espacio Pensar Malvinas, tu padre ha participado mucho, de manera muy activa, porque fue recogiendo datos para poder hacerlo. ¿Eso lo sabías? Sí, sí, sabía en el 2012 y hoy en día que estamos actualizando las cosas del espacio también participa. Está participando. Sí. Jonathan, recordarnos tu padre en el conflicto del 82, ¿dónde estuvo? ¿En qué sector? Él estuvo en la defensa antiaérea de Puerto Argentino, más precisamente de la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, con un sistema de misiles tierra-aire. Uh-huh. ¿Y hablaban sobre este tema o hablan sobre este tema vos, una mirada, me imagino, distinta, ¿no? Como hijo de un veterano de guerra? ¿Él les contaba a ustedes, a la familia, esta experiencia? En lo personal no suele hablar mucho de su experiencia en Malvinas. Sí, como decías vos hoy, de la historia y contar un montón de cosas, pero la vivencia personal en Malvinas no la suele contar mucho a la familia. Uh-huh. ¿Y cómo se enteran ustedes entonces? Por entrevistas que tuvo claro. Con vos, con otra gente, en las radios, o por ahí la misma charla que tiene con sus compañeros veteranos. Uh-huh. ¿Y cómo te sentís vos? ¿No? Sos el hijo de un veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo lo vivís vos eso? Lo vivo naturalmente, pero cuando me pongo a pensarlo, es un orgullo enorme, gigantesco, tener un padre que defendió nuestro suelo patrio, nuestra bandera. Y un buen día comienza acá en Ushuaia las famosas vigilias, ¿no? Esperando el inicio de un nuevo 2 de abril. Y vemos a ustedes, porque vos pertenecés al grupo también de Herederos de la Causa Malvinas, es el nombre, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vivís vos, ese contacto con otros veteranos, con los funcionarios, pero con el vecino común, con el turista? No, la vigilia la verdad que se vive, ya como hijo, se vive de una forma distinta, pero toda la ciudad de Ushuaia, la verdad que la vive muy intensamente lo que es la vigilia, y quedó demostrado en esta última vigilia, después de 2 años, por la pandemia, no haber tenido la vigilia, que fue impresionante la cantidad de gente que se asomó. Uh-huh. Vos estás muy relacionado, también le contamos a quienes te están viendo y escuchando, muy relacionado con el tema Malvinas, porque estás en el espacio Pensar Malvinas. Trabajo en la Secretaría de Asuntos Malvinas de la Municipalidad, atendiendo el museo también. Entonces, hoy en día, en los últimos años, me tocó vivirlo más de cerca todavía en lo que es la organización de lo que es el 1 de abril. Así que una responsabilidad, pero sobre todo un orgullo enorme. Desde tu mirada, Jonathan, ¿qué falta todavía para que todo el país, todos los argentinos, piensen un poco más en este reclamo que hacemos de Malvinas? Fuera de cámara, les contamos, hablábamos de esto, ¿no? Que una cosa es Tierra del Fuego y otra cosa es el resto del país. Yo creo que lo principal es conocer, lo que decíamos hoy, es conocer toda la historia de Malvinas y no solamente el conflicto,
y sobre todo el conflicto desde la dictadura militar, sino que hay toda una historia detrás y son más de 500 años de historia, que ahí es donde debería enfocarse un poco más, contar Malvinas, Bien. pensar Malvinas. Exactamente, pensar Malvinas y pensar en ese reclamo. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Daniel Arias es el actual secretario de Asuntos Malvinas, que depende de la Municipalidad de Ushuaia. Por otra parte, como detalle, decirles que es la primera secretaría que se crea en la República Argentina. Sus objetivos y el trabajo que también realizan con los herederos de Causa Malvina a través de su palabra. Estamos ahora con Daniel Arias, que es el secretario de Asuntos Malvinas o de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia. Pero, Daniel, contanos un poco tu experiencia de la gesta de 1982, cómo te enterás que ibas para el Teatro de Operaciones, dónde estuviste. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, Bien. ante todo estuve embarcado en un buque, un destructor que se llamaba Destructor Piedrabuena, un destructor que, bueno, ¿cómo lo enteramos nosotros? Bueno, previo a lo que había pasado ya en el 25 de marzo con el tema de la empresa de Davidoff, de lo que fue en Georgias, bueno, ahí nos fuimos enterando de lo que iba pasando en ese entonces, ¿no? Y lo que más, en ese entonces yo tenía 19 años, y lo que más me llamó la atención fue que previos días 28, 29 de marzo había mucho movimiento en Puerto Belgrano, en muchas unidades que se iban equipando, además nuestro barco también. Era impresionante la cantidad de víveres que subíamos a bordo, municiones. Y bueno, para nosotros era como si íbamos a un ejercicio normal, como se hacía con las marinas de la región, ¿no? A hacer ejercicios, que generalmente por ahí veníamos a la zona de Puerto Madryn, ejercicios de tiro, ejercicios navales, bueno, antisubmarinos, todo. Bueno, eso fue lo que nos... Y salimos a navegar, si mal no recuerdo, creo que fue el 29 o 28 de marzo, y ya en navegación a X milla, cuando el comandante anuncia que íbamos este buque iba a la toma de Malvinas, quedamos, como quien dice, choqueados, ¿no? Porque Claro, sí. para nosotros, los más jóvenes, que todos veníamos del colegio, siempre se hablaba de Malvinas, siempre Malvinas Argentina, encontraron con esta noticia. Y bueno, pero bueno, acá estamos, fuimos a la misión que se fue a cumplir. La toma iba a ser el 1 de abril, bueno, se suspende por las malas condiciones climáticas, porque eran tremendas. Uno que ha sido marino y navegar acá al Atlántico Sur, las condiciones que te toca son imperiosas. Y eso fue el día 2 de abril, nosotros fuimos destacados al noroeste de Puerto Argentino, en defensa de por si habían buques enemigos o presencia de submarinos, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la sensación que tuviste? Bueno, sí, te sorprendió como vos, como a muchos más, sobre todo por tu edad, 19 años, ¿no? Hubo miedo, hubo pensamientos, pensando en la familia. ¿Cómo lo viviste? No, esa en lo sensación? personal no. No porque, digamos, ante todo éramos gente joven. Sí vi mucha preocupación ya en las personas más grandes, aquellos que eran casados, que tenían su familia o aquellos que eran abuelos. Ahí sí, las personas más grandes que nosotros sí digamos, no era que sea sentido de miedo, nada por el estilo, sino en un sentido de preocupación, ¿no? Porque realmente era preocupante la situación para ellos. En el caso mío, más allá de tener a mi papá, mi madre ya había fallecido en el año 75, y amén de eso tengo otro hermano que también es veterano de guerra, ¿no? Pero pasa por eso, pero después todo lo que nosotros, las funciones que cumplíamos, las cumplíamos como corresponde, ¿no? Para eso nos habíamos preparado para eso, ¿no? Claro, seguro. Bueno, pasaron muchos años y hoy te encuentras al frente de una secretaría que es la primera que hay en la República Argentina, como es esta Secretaría de Asuntos Malvinas o de Malvinas, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de los objetivos que se persigue con la creación de esta Secretaría? Bueno, ante todo, como siempre lo he dicho en todos los medios, la verdad que haber creado esta Secretaría en el marzo del año pasado, la verdad que tuvo un impulso muy grande porque es una manera más de trabajar por Malvinas. No solamente que nosotros tenemos mucha llegada a los colegios, digamos, a Mendoza tenemos el espacio para Malvinas, la cantidad de, no solo de los turistas que también nos visitan, bueno, ahí tenemos a los hijos también que explican la historia, porque nosotros en el Pensar Malvinas no es algo bélico, sino que se explica lo que es la historia. Reclamo, claro. Realmente mucha gente, nosotros tenemos un libro
donde cada uno hace su pensar, escriben, y la verdad que nos encontramos con cada cosa linda, no solo de los argentinos, también este año hemos tenido visita de turistas ingleses, que también, bueno, se le habla de por qué vivimos y nosotros hacemos tanto el reclamo argentino, ¿no? A ver, yo me detengo en esto. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, hace poco una anécdota que, bueno, a uno de los chicos les tocó, por ejemplo, vinieron un irlandés y un inglés, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó cuando escriben, cuando ponen fueras ingleses de Malvinas, el irlandés, Malvinas son Argentina, y digamos, son cosas que, digamos, son relevantes y a uno lo pone contento, o sea, contento en el sentido que ellos escuchan otra campana, como Claro. que se diría, ¿no? Y entonces cerramos entonces un poco los objetivos, es dar a conocer la causa Malvinas, que lo hacen a través de charlas, encuentros. Sí, tal cual. Eso es fundamental. Todo lo que se vive a diario, aparte también, bueno, lo que nosotros también, una de las cosas que más me gusta también es el llegar a la juventud, ¿no? La juventud, cuando el año pasado hubo se hizo un programa de preguntados sobre Malvinas, la verdad que me puso muy contento, muy feliz, porque todos los jóvenes pasaban por el Paso Malvinas a buscar digamos, ellos tenían las preguntas y tenían las respuestas, ¿no? Y la verdad que hubo un compromiso muy grande de los jóvenes, y ni hablemos de la escuela, ¿no? La verdad que eso también, y cuando ellos se enteran de cosas, por ejemplo, que nosotros no hablamos prácticamente de la guerra, sino que hablamos no solo de la historia, y siempre ponemos hincapié sobre lo que es los acuerdos de Madrid 89-90, el último acuerdo de Faraón y Duncan, y en qué nos perjudican tanto a Argentina como es hoy el tener nuestro territorio ocupado, ¿no? Que claro, no solo de la pesca ilegal y todas las cosas que llevan los recursos, ante todo, ¿no? Hablábamos recién de los jóvenes y hay una relación desde la Secretaría con los jóvenes que integran la subcomisión, ¿no?, de herederos de la causa Malvinas. Sí, sí, tal cual. Bueno, los chicos que trabajan con nosotros en la Secretaría, la verdad que yo siempre le doy mucho impulso, me encantan lo que hacen. También, bueno, soy persona porque yo los hago participar a ellos en todo, ¿no? Si vienen a hacernos nota, que por ahí yo no estoy al alcance en el sentido que también le doy participación a ellos, porque ellos también son parte de la historia, y aparte, no solo de la historia, son hijos de veteranos de guerra, ¿no? Claro. Y vos como veterano, porque hablando con ellos en distintos momentos dicen que sus padres mucho no cuentan de su participación en la gesta. ¿Vos como veterano lo hablás con tu familia? No, me ha pasado tal cual, tal cual. Cuesta mucho hablarlo. Es una cosa, es tremenda para nosotros hablar del tema Malvinas en la familia. Cuesta, por ahí cosas puede decir, bueno, puede decir estuve en tal lado, esto, lo otro, pero hasta ahí nomás. Ahora, cuando nos juntamos entre veteranos la historia cambia, porque bueno, ya es otra la historia para nosotros. Digamos, uno se siente más, viste, relajado, entonces por ahí conoces a uno que estuvo con vos, hay cosas que estás hablando con alguien y no recordás, porque hay muchas cosas que se te quedan en el olvido y te dicen, pero ¿cómo no te acordás tal cosa? Y no me acuerdo, qué sé yo. Es una cuestión psicológica también, ¿no? Sí, sí. Es más, a nosotros una vez cuando nos hicieron acá, no me voy a olvidar nunca más, que vino un psicólogo de renombre, Dupin, y la verdad que, bueno, nos hicieron, no sé, yo creo que eran como 1000 preguntas. Una cosa que son test psicológicos, ¿no? Sí. Y es tal cual, dice, nosotros veteranos, ustedes viven dentro de una campana, es su mundo. Se encierran ahí adentro y están ahí adentro. De ahí hacia afuera es muy difícil que a ustedes les entre. Y es verdad, bueno, tenemos el caso de muchos veteranos que no hablan. Claro. Nosotros acá, de los 100 y pico que somos... No todos no todos. Y vos lo sabés muy bien, Marcelo, vas a ver siempre a los mismos lo que hablamos. Sí. Al resto le cuesta, realmente le cuesta mucho. Exacto. Y por ahí decir... Y hay que respetar. No, se los respeta, pero les cuesta mucho, ¿no? Dani, muchas gracias. A vos, Marcelo. Hablamos con Daniel Arias, veterano de guerra, secretario de Asuntos Malvinas, Asuntos de Malvinas. Ya volvemos. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Lorena Rodríguez, vecina de la ciudad de Ushuaia, es otra de las integrantes
de la subcomisión Herederos de la Causa Malvinas. Con ella hablamos y con historias muy particulares. Bueno, todas son interesantes, todas nos hablan de algún momento de sus vidas y esta relación y estas historias de los veteranos de guerra. La escuchamos y la compartimos con ustedes. Lorena, gracias por acompañarnos en este programa que fundamentalmente está centrado en la actividad que ustedes como herederos y herederas de la causa Malvinas están desarrollando, ¿no? Contanos un poquito cómo es todo ese trabajo que ustedes realizan y el por qué. La realidad, esto en general empezó acompañando a nuestros padres, a nuestros herederos, porque van pasando los años y es como que nosotros estamos totalmente convencidos que la causa trasciende mucho más que un grupo de excombatientes. Es acompañarlos en este sentimiento, que lo vivimos cada uno de nosotros desde casa, y tratar de transmitirlo a la ciudadanía. Tenemos proyectos propios nuestros, desde acompañar y que los veteranos hagan jura de la bandera, por ejemplo, el 20 de junio, y tratar de que salgan todo tipo de legislación relacionada a Malvinas. O sea, que Malvinas no sea solamente un recuerdo, sino que sea algo que llevamos, o sea, nosotros siempre decimos el sentir y el pensar Malvinas. Desde eso, ese es el acompañamiento que tenemos el heredero, porque herederos de Malvinas somos todos, independientemente de los hijos, sino cada uno de los ciudadanos de este país es un heredero de Malvinas. Claro, porque por una cuestión natural de la vida, van dejando este mundo los veteranos, las veteranas, ¿no? Y ahí está el peligro, de que se pierda y que quede como un hecho histórico y punto, ¿no? Y no se siga reclamando. ¿Y cómo lo viven ustedes desde esta comisión de herederos de la causa Malvinas en cuanto a la relación con la gente? Cuando dan charlas, ¿cómo los reciben? ¿Entienden el mensaje que quieren dejar? Generalmente Ushuaia es una sociedad muy particular y está muy arriesgada, muy arraigada a Malvinas. Somos parte de... Entonces hay un muy buen recibimiento, y hay muy buen recibimiento de parte de los chicos, que hoy lo toman primero como héroes a nuestros veteranos y segundo quieren saber un poquito más. Entonces creo que la mentalidad está cambiando y empieza de esto del sembrar desde de a poquito, ir creando esta conciencia mucho más allá de la supervivencia de nuestros veteranos. Yo insisto en esto, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad de charlar con veteranos o en distintas presentaciones por mi trabajo, ¿entiende la gente del porqué del reclamo? ¿Que no nos podemos quedar solamente en el conflicto del 82? No, yo creo que la verdad falta un cambio, y eso creo que es una decisión más política que otra, desde la cuestión educativa. Hablemoslo desde ese lado para no tocar ninguna cuestión política, sí de la parte educativa. Nosotros tomamos, por ejemplo, geografía e historia argentina recién en el último año del secundario, cuando ya nuestra vida está más allá del último año del secundario y pasa por otro lado. Creo que nos está faltando educación, creo que, como lo hemos hablado en otros casos, en otros momentos, es que es una historia mucho más allá, que trasciende, viene de antes que fuéramos un país libre, y poder entender el significado de soberanía, de territorio y de patria, para mí es primordial para los chicos, y eso es lo que estaría haciendo falta hoy. Sí. Es como insertar en la currícula educativa el tema, ¿no? Y creo que ahí es donde vamos a cambiar un poquito más la visión. Bueno, en eso hay que insistir. Yo hablaba también fuera de la grabación, en la previa para estas entrevistas, hablaba con otro de los chicos de Herederos de la Causa Malvinas, de mayor difusión del tema Malvinas en el resto del país. Vos algo dijiste recién, bueno, es muy particular Tierra del Fuego, sí, porque Malvinas está dentro de la provincia, pero cuesta llegar a lo mejor con este mensaje al resto del país. Por esto que vos decías, no está en las escuelas, por eso toca el tema Malvinas el principio de abril y punto, ¿no? Queda ahí. Tal cual, es más, nosotros cuando cantamos la marcha es muy normal, para nosotros es normal y la conocen todos los chicos y todos los adultos conocemos la marcha. Pero vos vas a un 2 de abril a cualquier otra provincia y hay un mutis. Y nos pasa por ahí a veces en esto de la vigilia,
cuando cantamos la marcha después del himno, y ves gente que no la canta y precisamente son gente que no son residentes de la provincia. O sea, creo que eso es lo que nos está faltando, un poco más ese sentimiento, y por ahí es la función de los herederos, ¿no? Sí. El poder llevar precisamente esto. Hoy tenemos la posibilidad de acompañar a nuestros veteranos a las escuelas cuando dan las charlas y demás, y hoy es un acompañamiento que mañana cuando no estén, y seguramente somos nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos los que acompañen este sentimiento. Vos lo decías recién, ¿no? Es una pregunta común a todos los entrevistados en este programa. ¿Cómo vivís vos, de tu lugar como hija de un veterano de guerra de Malvinas, esa vigilia, ¿no? Esa vigilia esperando el nuevo 2 de abril? La vigilia siempre es un preparativo. A nosotros como hijos empezamos varios días antes. Y es una cuestión de emoción. Y normalmente en la carpa siempre hay un puesto donde vas a ver a alguno de los hijos con revistas o con recuerdos y viene mucha gente a preguntar. Entonces, para nosotros es toda una carga emocional, es verle los ojos a nuestros veteranos o a nuestros viejos emocionados, porque ellos también es el momento que abril siempre es muy particular y le mueve un montón de sentimientos, cosas que por ahí se guardan porque es difícil que te las larguen. Pero nosotros lo vivimos desde ese lado de el sentir, como te decía hace un rato. El recuerdo de tu padre, veterano de Guerra de Malvinas, que residió hace muchos años acá en Ushuaia, ¿él les contaba esta experiencia vivida por él en el 82, a ustedes como familia? No, en general, como hablábamos siempre es un tema muy reservado, por ahí alguna que otra cosa suelta. Mi papá hacía logística Río Grande Malvinas con abastecimiento y trayendo heridos hacia la provincia. Y nada, no decía mucho. Sé que la última misión que se hizo la hicieron ellos con la escuadrilla. ¿Qué fue la última misión? La del Fokker, la última logística la hicieron ellos. Y entonces es como que por ahí esas cosas así sueltas, pero sin poner demasiado énfasis, ¿no?, en la guerra. Sí hay algo que siempre digo es muy loco, porque mi hermano, el que me sigue a mí, le dice, si vas a Malvinas yo quiero una piedra. Y mi papá trajo una piedra de Malvinas, que está todavía en mi casa. La última aterrizada, que eran segundos nada más, sí. Levantó una piedra y es la que hoy sigue estando en mi casa. O sea que un pedacito está. Pero vos algo me contabas fuera de cámara, no sé si querés repetirlo, de que entendiste el porqué de los silencios. De muchas cosas. Por ejemplo, recién hace un rato hablábamos y te contaba que por ahí mi casa siempre, estando mi papá en actividad, siempre había un conscripto almorzando o siempre mucha gente, y más estos chicos tan chicos, formando parte de mi familia. Y nosotros como hijos nunca entendíamos por qué siempre tenía que haber la casa llena. Y un día mi papá dice, ustedes no saben lo que es sentir hambre. Y por supuesto que nosotros siempre dijimos, ¿y vos sabés? O sea, y él nos decía, dice, cuando en una de las veces que fueron a Malvinas y traían heridos, uno de los chicos le preguntó si tenía algo para comer y ellos tenían pan lactal y le dio una rodaja de pan lactal y dijo, jefe, ¿no me da otra para mi compañero que está afuera, que tiene hambre? Por supuesto con una herida en el abdomen y que no sabían si llegaba a Río Grande. Entonces, ese tipo de cosas uno empieza a entender por qué mi casa siempre estaba llena de gente. Eras chiquita cuando fue el conflicto. Pero 10 años. 10 años. 10 años. ¿Y qué pasó en la familia ahí cuando se enteran que iba? Era difícil. En ese momento nosotros vivíamos en Ezeiza. Mi papá, como te dije, era aeronáutico, en un barrio militar. O sea que donde mis compañeros de escuela éramos todos hijos de militares. En esa época aparecían en la televisión los comunicados y en mi casa era un mutis total y donde había heridos o caídos y muchas veces eran conocidos. Y eran padres de amigos, compañeros de amigos. A mí me tocó ir al Hospital Naval a visitar al papá de una de mis compañeras de colegio que había perdido una pierna en la guerra. O sea, es como que nosotros lo vivenciamos desde los dos lados,
desde el dolor que no sabes si lo van a nombrar, desde el dolor de tu compañero o tu amiguito de la pérdida, y de la necesidad que lo único que decías que terminara, o sea, para nosotros en mi casa particularmente queríamos que terminara el conflicto, nada más. Bueno, Lorena, y hoy te encuentras también integrando esta comisión de herederos de la causa Malvinas. Sí. Con entusiasmo, me imagino. Totalmente. Muchísimas gracias. A vos. Hablamos con Lorena Rodríguez y estas historias de vida que tienen que ver con el conflicto de 1982. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. En este segmento del programa de hoy, que está dedicado a estas charlas, estas entrevistas con algunos de los integrantes de la subcomisión Herederos de la Causa Malvinas, es el testimonio de Flavia Paiva y Carlos Cabrera. Flavia, integrante también de la comisión o subcomisión de Herederos, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esta idea, si me puedes decir, de crear esta comisión de Herederos de Causa Malvinas? En realidad la idea nace de querer acompañar a nuestros padres, ¿no? A los veteranos, porque tenemos la convicción de que la causa no se termina en ellos. Por ahí está la creencia de que, bueno, una vez que los veteranos por cuestiones naturales ya no estén, se pierda todo, y no es precisamente lo que nosotros queremos. En realidad queremos darle continuidad, asumimos un compromiso para darle continuidad a la causa Malvinas, y en parte por eso es el nacimiento de la subcomisión de herederos. Parece reiterativo, ¿no? Porque todos más o menos van contando lo mismo, pero eso es lo importante, que quede bien en claro el motivo, uno de los objetivos de... ¿Y vos qué participación tenés? ¿Sos también de acompañar a los veteranos, de dar charlas? En general, bueno, nosotros como hijos acompañamos en todas las acciones que vamos haciendo junto a los veteranos. Sí. Por supuesto, en la vigilia del 1 y el acto del 2 de abril, pero después hemos tenido otras acciones, como una caminata que hemos hecho desde el puerto hasta la plaza, cuando se recuerda, se conmemora el hundimiento del Belgrano, y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con malvinizar, ¿no? Con llevar la causa a la ciudadanía, a que todos lo conozcan, a que la misma gente nos acompañe, ¿sí? No queda solamente en nosotros, sino que instamos a la gente a que nos acompañe también. ¿Y dónde estuvo tu padre, Hugo? ¿No? Sí, Hugo, ¿dónde estuvo? ¿En qué? Mi papá era cabo segundo, mecánico de sistemas en el Hércules, estaba embarcado en el Hércules. ¿Y qué cuenta él de esa experiencia? No mucho de la experiencia como su labor, digamos. Yo tengo recuerdos de, bueno, obviamente yo no había nacido todavía durante el conflicto, yo soy del 89, entonces con mi viejo cuando me empieza a comentar cosas de Malvinas, yo era muy chiquita, recuerdo, mis primeros recuerdos con mi papá y con Malvinas, es él sentados así en un sillón enseñándome la marcha de Malvinas, y yo siempre digo que en los actos escolares de primer grado, de segundo grado, yo cantaba como sabiéndomela y sabiendo lo que quería decir, y me ponía muy mal a ver que por ahí a mis compañeros no la conocían y no entendía por qué era así. Y de ahí empecé a entender lo que significaba ser hija de un veterano de Malvinas, ¿no? Y crecer con eso también. Y es lo que intento transmitirle también a mi hijo, que entienda quién era y qué hizo su abuelo por la patria. ¿Hablás de los actos escolares acá en Ushuaia? Sí, acá en Ushuaia. Ah, bien, claro, ahí recién... Claro, era como todo muy reciente. Yo recuerdo tener 6 años y que por ahí miraba para los costados y nadie la cantaba y yo me la sabía. ¿Y por qué yo me la sé? ¿Por qué los otros no la saben? Y me ponía mal, me afectaba porque decía, ¿cómo puede ser? Pero porque ahí entendí que para mí Malvinas era un sentimiento desde muy chica. Y a medida que fui creciendo y que mi papá me pudo ir contando más cosas por cuestiones lógicas de mi edad, que en su momento por ahí yo no podía entender, claro. Pero cuando él vio que yo podía empezar a comprender algunas cuestiones, fue hablándome mucho más, no de él, como te decía, en su lugar en Malvinas, sino de cosas de sus compañeros, de cómo lo vivió mi abuela, por ejemplo, en Entre Ríos. Mi abuela nunca se enteró que mi papá fue a la guerra. Ah, a ver, contame. Sí. Él siempre me dice que le escribía cartas que mi abuela finalmente no recibió
y ella se enteró que mi papá había estado en Malvinas cuando él volvió. Pero a mi papá podría haberle pasado algo allá y mi abuela no se enteraba jamás. Claro, para la abuela era como que la carrera militar y después distintos destinos, Sí, navegando. sí, aparte ella de un pueblo muy chiquito de Entre Ríos, que por ahí no estaban muy conectados con el tema de los medios y demás. Entonces, él recién pudo comentárselo al regreso. Ella podría no haberse enterado. Claro, qué cosa extraña, ¿no? Escribía las cartas y no le llegaban. No las recibía. No las recibía. Nunca supo por qué. No. Bueno, una de las tantas cosas que por ahí se están hablan, ahí ¿no? todavía, sí. Sí, sin resolver. Bueno, y a veces te vemos participar activamente con los preparativos de la vigilia. Contar un poco a la gente, aunque ya otros integrantes de herederos de la causa Malvinas han dicho, pero bueno, contar un poco los preparativos, porque ustedes están, sí, en ese momento de la vigilia acompañando a los veteranos, pero hay toda una previa. Hay toda una previa y que lleva bastante tiempo, Sí, aparte, exacto. ¿no? Porque Eso se planifican varias, no es que es algo de un día para el otro, o que nosotros como hijos solamente vamos el día primero y nos paramos ahí. Nos lleva una preparación, como comentaba Lore hace un ratito, tenemos un stand dentro de la carpa que se instala ahí en la plaza, donde exponemos revistas, exponemos cuadros, entregamos por ahí algunos stickers con loguitos de Malvinas. Entonces la participación es bastante activa de todos. Y por ahí por cuestiones de la vida, de la rutina, por ahí no todos pueden asistir activamente por ahí a las reuniones que solemos hacer, pero te das cuenta en el 1 de abril que son muchos más los que aparecen, los herederos, los hijos que aparecen. Y eso es muy lindo también. Flavia, bueno, para ir cerrando, me imagino el orgullo, ¿no? De ser hija de un veterano de guerra. Sí, es un orgullo muy grande, es un sentimiento más que yo como digo, es sentir Malvinas de verdad, es sentir las propias, sentir las nuestras y creer, aparte, que se puede dar en algún momento la recuperación, obviamente por las vías diplomáticas, ya dejemos lo bélico de lado, pero por las vías diplomáticas de recuperarlas, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con ese sentimiento que yo digo que nos insertaron a nosotros y que nosotros fuimos haciendo crecer a medida que fuimos conociendo más, ¿no? Porque hay que tener información también. Muchas gracias, Flavia. Gracias vos y a tu hijo, y tus hijos están acá acompañándonos fuera de cámara. Carlos, otro integrante de esta comisión de herederos de la causa Malvinas, la subcomisión, ¿no? Ustedes trabajan directamente en relación con el centro de excombatientes. Correcto. ¿No? Sale de ahí la Desde ahí sale la subcomisión, teniendo en cuenta que la estructura madre es la comisión y a su vez de ahí dependemos de ellos para crear una subcomisión de herederos. Bueno, recordemos un poco a tu padre, ¿no? ¿Él dónde estuvo en el conflicto del 82? Bueno, mi padre estuvo en desembarco, en Puerto Argentino. El desembarco hablamos del 2 de abril. Del 2 de abril, correcto. Sí, el 2 de abril, en desembarco. Él estaba específicamente con un área muy específica que se llamaba Tareas Especiales, en la cual él tenía con un grupo de infantes, infante marina, de ir a llegar a la casa del gobernador, poder capturarlo y remitirlo a donde tenía que corresponder. Por causa de la vida se había escapado y cuando llegaron ya no estaban y se replegaron. Esa era la misión específica de él en ese momento. Y después, bueno, tuvo en distintas áreas. Pero digamos siempre que, en Puerto Argentino hablamos. Claro, ¿no? Está bien, fue de los primeros en ese famoso desembarco. Sí, convengamos que el primero siempre fue Carlitos Sequeira. Sequeira, claro, con el kayak. Con el kayak que él desembarca. Bueno, por eso digo, pero ese primer grupo, o sea que estuvo también ahí cuando fallece Giaquino. Cuando fallece. De hecho, cuando fallece Pedro, a él lo mandan a papá con otro grupo llevando a Pedro a Puerto Belgrano. Una vez que lo llevan, lo depositan allá, él vuelve a Malvinas con otras tareas que le habían encomendado. O sea, estuvo a lo largo de todo el conflicto prácticamente, una buena cantidad de días, todo el conflicto, varias semanas. Tuvo un par, sí. ¿Eso se lo contaba a tu padre en esas charlas familiares? La verdad no. Yo esto me fui enterando a medida que fui charlando con distintos veteranos de acá, del CEMU, que me contaban cosas de mi padre. Y tuve la suerte de poder hablarlo con mi papá estos últimos años, que me cuente. ¿Por qué? Porque yo me empecé a involucrar en la causa Malvinas con los chicos. Entonces yo quería saber si lo que me contaban era cierto o no. Bueno,
Afortunadamente, sí, era todo cierto. Y además, hasta tuve la suerte de conocer a un veterano, que lo puedo nombrar porque siempre le digo si lo puedo decir, se llamaba el veterano Ochonga. Él me decía siempre que tu padre fue el que me mandó a Georgia. Y otro al que mandó, si hoy lo conocemos, es un diácono, el padre Farías. Me dice, tu padre fue el que me mandó a Georgia. Entonces yo le preguntaba, papá, ¿cómo es eso que vos lo mandaste a Georgia? Sí, en ese momento yo tenía una misión, cuando volví de Malvinas, de vuelta. Tenía que mandar gente a Georgia. Y tuve que elegir 3 personas. ¿Y cómo la elegiste? Le pregunté yo. Bueno, muy simple, dice. Elegí a las personas que no tengan hijos y estén solteros. Uno de esos era Ochonga y uno de esos era Faría. Gracias a Dios, con el tiempo ellos regresaron y me contaron la historia, cómo fue la historia de papá. Eso es cuando tu padre va a Conchechino, lo llevan a Puerto Belgrano y después vuelve. Después vuelve y cuando vuelve le dan una nueva misión, crear un grupo para ir a pelear a Georgia. Ajá. Pero tu padre no. No, él tenía que armar el grupo. Armarlo Sí, solamente. armarlo y él, estos 3 que te nombré, iban a Georgia. O sea que así, a través de estos testimonios, pudiste ir reconstruyendo, como muchos otros, estas historias, ¿no? de Malvinas que por ahí no están en los libros, ¿no? En los libros, hay tantos libros sobre Malvinas, a lo mejor estos detalles no están. No, mirá qué casual vos nombrar un libro. No están. Yo, casualmente, unas cosas que se me ocurrió es hacer una historia, un libro de nuestros héroes, pero de acá, de Ushuaia, principalmente. Y una de las cosas que voy a empezar a escribir en esos libros son estas pequeñas cosas que me fueron comentando varios veteranos de acá, que cosas que nunca les han comentado y me dieron la posibilidad de poder escribirlo con la autorización de ellos. Claro. Y si Dios quiere, mira, ya voy más de la mitad, si Dios quiere en un año lo tendré un poquito más afinado el libro para... Por eso digo, son las anécdotas que forman parte de la historia, pero que por ahí distintos autores no lo tienen en cuenta porque no saben o porque la línea argumental va a pasar por otro lado. Hay algo también lindo para compartir, ¿no? A raíz de los 40 años de la gesta de Malvinas, se inaugura la cápsula del tiempo que está en la Plaza Malvinas. Hablamos un poco de eso, cómo nació la idea y qué es lo que contiene esa cápsula. Mira, la idea salió desde heredero del caso Malvinas, de todos los hijos. Dijimos, a ver, nuestros padres se nos están yendo y no tenemos nada, no queda nada para la posteridad. Entonces, entre todos decidimos, uno de los chicos se le ocurrió en ese momento a nuestra compañera Roxana hacer una cápsula del tiempo. Y todos nos miramos diciendo, ¿cómo es eso? Nos comentó y nos gustó la idea y arrancamos. En sí, la cápsula del tiempo, lo que hay ahí adentro son cartas y memorias de nuestros veteranos. Que cosas que nunca habían contado lo han depositado ahí. Y a su vez también llevan cartas de los nietos, cartas de su familia, de sus esposas, cartas de algunos integrantes de nuestra sociedad. Y lo más importante es que esa cápsula, el día que se abra, que tenemos previsto que sea en el año 2082, cuando se cumplen los 100 años, o en el hipotético caso que no llegamos a los 100 años, se abra antes, todo lo que se abra va a estar depositado en un museo o será destinado a su familia respectivamente, o sea, a un bisnieto o a quien reciba en ese momento la carta. Lo más interesante y lo más jugoso de todo esto es que hay cosas que se van a encontrar que nunca fueron contadas, ni siquiera lo vamos a saber nosotros mismos, porque fueron tan secretos lo que ellos escribieron. Por ejemplo, mi hijo escribió algo, me dice, es algo que nunca no va a saber nadie, solamente lo van a saber cuando lo abren en la posteridad. A todo esto también tuvimos la posibilidad y la suerte de tener una carta del presidente de la Nación. Que también está depositada. De hecho, cuando vino en su momento, se fue hasta la cápsula, lo observó y la verdad nos felicitó a todos y nos dijo, la verdad es una idea maravillosa. Ojalá varias provincias la imiten. Eso, no todas las provincias tienen, ¿no? Esta comisión de herederos de la causa Malvinas. Si no me equivoco, tengo bien el dato, comenzó acá en Ushuaia. No. Creo que ¿Ya había antecedentes? No. Somos la primera provincia que tenemos una subcomisión. Ten en cuenta que las demás provincias solamente son grupos que no dependen de un centro de combatientes. Nosotros somos la primera la que creamos la subcomisión de herederos de la causa Malvinas. Hay otros herederos de la causa Malvinas que están en la provincia de Buenos Aires, que es en Lanús,
pero no depende de un centro combatiente como nosotros dependemos. Bueno, finalmente, Carlos, como les pregunté también al resto de los chicos, ¿cómo vivís vos la vigilia, esta vigilia de cada año acá en Ushuaia? Mirá, en nuestro caso, en nuestra familia es muy particular. ¿Por qué? Porque la previa de la vigilia es la previa del cumpleaños de mi padre. Él siempre contaba esta anécdota. El 1 de abril siempre tuvo previsto el desembarco el 1 de abril. Por situaciones climáticas no se dio el 1 de abril y se dio el 2 de abril. Él siempre hacía un cascarrillo, un chiste, que no se hizo el 1 porque era su cumpleaños, a modo de chiste, ¿no? No, la previa en casa es, a ver, es como te contaban mis antecesores, es verlo, prepararlos, contando las historias, el nerviosismo, cómo va a estar, qué es lo que va a hacer. Para él era todo distinto, todo nuevo. Cada año era algo diferente. Sentir el calor, el fervor del ciudadano, ¿viste? Es muy particular Tierra Fuego en sí, Ushuaia, es muy particular hacia nuestro veterano. Y él eso lo captaba y se lo llevaba a casa, y la verdad, él a veces llegaba a casa y se encontraba emocionado. No podía creer el amor que tenían hacia nuestros héroes. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Por ausente y por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal. Antes de ir a la próxima entrevista, queremos agradecer de manera especial a los integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. Bueno, ellos siempre predispuestos cuando les solicitamos de los medios poder utilizar este lugar tan especial, ¿no? Tan emblemático, donde ellos se juntan semana a semana para recordar estas historias como las que nosotros estamos tratando de compartir con ustedes. Y es el caso, por ejemplo, de Martín Ortiz, que recuerda a su padre, que era integrante del buque El Rompehielos Almirante Irizar. Martín, bueno, contanos un poco tu experiencia como hijo de veterano de guerra de Malvinas. En primer lugar, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde estaba tu padre cuando empieza el conflicto? Algo me contaste recién, pero bueno, claro, detallámelo, dale. Sí, yo te contaba recién que los chicos por ahí tienen algo más vivido cuando fueron a buscar a los respectivos padres a su domicilio para que se presentaran en la base y demás. Yo vivía en Puerto Belgrano, vivíamos en Punta Alta. Lo mío fue enterarme después con el tiempo, porque cuando pasó todo esto, papá estaba navegando en el rompehielos. Él lo tengo tan presente todavía. Él estaba en el Almirante Irizar, exactamente. Sí. ¿Y qué tarea tenía en el Irizar? Comunicaciones. Comunicaciones. Sí. O sea, bueno, vamos a ir componiéndolo, queremos que estés tranquilo. Pero, Martín, él estaba en el Irizar, en el sector antártico. Correcto, estaban haciendo la campaña antártica. Por eso ustedes no se enteraron. Claro, yo me enteré después con los días, porque él cuando empezó el conflicto, el rompehielos estaba haciendo una campaña antártica. Claro. Fue llevado a Buenos Aires, creo que fue llevado a Buenos Aires, no me acuerdo si a Buenos Aires o a Puerto Belgrano, fue pintado de blanco, buque hospital, la Cruz Roja, y de ahí el área de conflicto. Así que yo no lo veía desde diciembre ya, cuando arrancan la campaña antártica. Claro, y en abril, para esa época, ya eran las últimas misiones, claro, ¿no? Por la época del año. Cuando llega acá a Ushuaia, generalmente son una de las últimas paradas que hacen acá y después van a Buenos Aires. Así que... nosotros empezamos mucho antes de dejar de verlo. Claro, no pudieron ver en ese momento. No pudimos ver. Y, bueno, ¿qué cuenta tu padre, lo poco que a lo mejor o te hayas enterado de esa misión? Nada, era muy reservado para esas cosas. Todo lo que fuimos enterando por mamá, y después de grande, después tuve la desgracia de perderlo hace ya 9 años, que entramos en una edad, siempre digo, y cuento esta anécdota, no es una anécdota, pero creo que nos ha pasado a todos. Llega una determinada edad que el padre e hijo ya empiezan a ser
siempre manteniendo el respeto de padre e hijo, empezamos a tener una complicidad, una amistad, siempre respetando el padre e hijo, ¿verdad? Entonces cuando empezaron a querer hablar y a contarnos esas historias, lo perdí. Claro. Entonces me quedé con muchas de esas cosas que seguramente me tienen que haber contado, me quisiera haber contado, pero bueno, no estaba preparado. Creo que a muchos nos pasa lo mismo, a muchos hijos nos pasa lo mismo. Pero se enteraron mucho a través de tu mamá, decís. ¿Qué les contaba ella? Sí, no, tampoco. Aparte de mamá nos enterábamos de esto de la campaña antártica, de que el buque estaba en Antártida cuando pasó todo esto, que su tuvo que ir a Buenos Aires, los pintores ni volvieron, pero no, después era muy reservado para sus cosas, para su trabajo, siempre fue muy reservado, muy reservado. Por eso digo que lo perdí en una edad de mi vida en la que hubiese sacado seguramente muchas cosas de él, pero bueno, desgraciadamente la vida. ¿Y te fuiste enterando igual de todas estas acciones del Irizar a través de la historia? O... Correcto, a través de estar acá en el Centro de Veteranos de Guerra, muchos, Rosoli por ejemplo, sin saber y con el tiempo nos enteramos de que él compartió campaña antártica con papá también. En la época esa también estaba en el rompehielos. Entonces me fui enterando de muchos compañeros de él, con los cuales tengo contacto todavía, que viven en el continente, de que de cosas, vivencias en el barco, campañas y navegaciones, y de después lo que era guerra puntualmente, nada. Y vos con 10 años, ¿recordás, no sé, ibas a la escuela, obviamente, que se hablaba del tema Malvinas, que estábamos en... Sí, lo hablábamos en casa, lo hablábamos poco, siempre tengo muy vivido y muy recuerdo mucho el hecho de tapar las ventanas, de llegar a la noche a la oscuridad, porque vivíamos justamente en Puerto Belgrano. Claro, estaba la flota nuestra estaba ahí, entonces de noche sí se tapaban las ventanas. ¿Qué se hacía? ¿Simulacros o algo o no? ¿Era tapar? No, era cuestión de tapar las ventanas de noche, que no se viera la menor cantidad de luz posible hacia afuera. Los televisores, teníamos un solo televisor en casa en esa época, así que el televisor con poco brillo, las ventanas, y tampoco era muy tarde. Nosotros calculá que todo lo que teníamos esa edad, en esa época, 10 de la noche estábamos todos acostados. Claro. No había como ahora que se quedan los pibes hasta tarde. Pero algo como para aclarar. Tenías 10 años, pero en algún momento durante el conflicto sí supiste que tu papá estaba ahí en el frente de batalla. Sí sabía, pero sabía eso, que estaba, pero no sabía puntualmente dónde estaba. Sabía que estaba así en el rompehielos, pero con 10 años en esa época la información era muy poca, muy escasa para nosotros. Sí, para mamá, es lo que recuerdo muy, muy vivido, que ella sí por ahí viajaba. Iban a una casa puntual en Punta Alta donde tenían contacto con una persona que tenía teléfono o le prestaba la radio y se podían comunicar a través del edificio Libertad, con el edificio Libertad y era a la Antártida o a las islas. Sí. Es lo más vivido que tengo por ahí en eso. Claro, esa es la comunicación pero que tenía. Papá está bien, listo. Listo, ya está. Y como que no te interesa, no sé si no te interesa, pero como que no te da más información que esa. Y un buen día, Martín, vienen acá a Ushuaia. Sí, vinimos de pase en el año 86, papá vino de pase para acá, en el año 86, a la base naval. Y bueno, después él se fue de acá, yo me fui con ellos y a los 4 meses retorné en el año 90. Y hoy te encuentras también integrando esta subcomisión de herederos de la causa Malvinas. Sí. Bueno, contanos un poco tu experiencia integrando esta subcomisión. Sí, bueno, con Carlos Cabrera, con el chino, nos conocemos ya del año 86, cuando vine a vivir acá, ella estaba acá. Somos amigos de hace muchísimos años, cuando vivimos con Lorena, con muchos de los chicos. Y decidimos juntarnos. Cuando pasaba el tiempo, veíamos todo que los viejos se nos empezaban a ir, por una cuestión generacional, por una cuestión lógica de la vida. Claro, sí. Entonces empezamos a juntarnos que creíamos nosotros que éramos los que teníamos que seguir con la causa Malvinas. ¿Quién mejor que nosotros, que los hijos, poder seguir con la causa? Entonces decidimos juntarnos, nos convocaron, el señor Latorre en su momento, después tomó la posta Zamora, y acá estamos, trabajando por y para Malvinas. ¿Y cómo lo vivís vos desde tu lugar? ¿Con charlas? Con todos los días. Lo mismo las vigilias. Sí, las vigilias. Papá estuvo un par de vigilias acá, porque él ya después se fue a vivir a Punta Alta, y iba y venía continuamente, pues estábamos todos acá. Lo de la vigilia era muy importante para él. Cualquier pabellón, siempre me llamó la atención eso, que cualquier pabellón, en cualquier lugar que hubiera una bandera y se estaba izando, el tipo se bajaba del auto. Ya retirado, se bajaba el auto y se ponía firme. Se paraba firme y se emocionaba siempre, siempre. Es algo que tengo muy, muy presente en él, el respeto al pabellón, a la bandera, a la patria. Claro. Bueno, y con respecto a juntarnos, sí, nos juntamos con los chicos, decidimos, como te decía, que éramos los indicados para seguir la causa Malvinas a los hijos. Y acá estamos trabajando para que otras generaciones se involucren y sientan Malvinas como sentimos nosotros.
Quisiéramos a veces que se sintiera mucho más de lo que se respira y así todo se respira mucho Malvinas en Tierra del Fuego, pero a veces siento que hay mucho por trabajar todavía, sobre todo por los más chiquitos. Hay que trabajar mucho en eso con los colegios, el hecho de cantar el himno, el hecho de cantar la marcha Malvinas. Que conozcan la marcha. Que la conozcan. Yo siempre digo que en todos los colegios hay profesores de música. Esos profesores de música, siendo capital de Malvinas, debemos dar el ejemplo de que en los actos los chicos no se aturdan cantando. Y los chicos no se saben la marcha Malvinas, siendo capital de Malvinas. Entonces digo, es un trabajo nuestro, de los hijos. Son cosas o temas pendientes, ¿no? Son temas pendientes, sí. Sí, que por eso digo que no que nos corresponden a nosotros. Como hijos, empezar a trabajar en eso. Vamos a trabajar, estamos trabajando en eso. Hay muchos proyectos para este año. Uno de ellos es ese. Es ese. Uno de ellos es ese, sí. Ese, después trabajar en cuanto a la historia de cada veterano. ¿Viste que en la plaza están los monolitos de cada una de las provincias? Sí. Bueno, trabajar con respecto a eso. Todos los colegios se involucren, desde el primario al secundario. Darle una tarea específica para que puedan averiguar cada provincia qué tiene, cuántos veteranos fueron, involucrarse en la historia de Malvinas. Más allá de lo que fue la parte bélica, que todos lo sabemos, es bueno que sepan la historia de Malvinas. ¿Por qué nos pertenece Malvinas? ¿Por qué reclamamos Malvinas? Exacto. La parte bélica creo que ya todos la saben. La historia de Malvinas no todos la saben y es bueno que lo sepan. Martín, gracias por tu testimonio. Gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Agradecer nuevamente de manera especial a cada uno de los entrevistados en este programa. Esto ayuda con sus relatos a conocer un poco más el porqué del reclamo permanente de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. En una semana con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.